Bien, pues ya tenemos aquí esta portada de un nuevo estudio que hace hoy el licenciado Diego Armando Cruz Méndez, también maestro o maestrante en estos momentos, y es un estudio y una investigación sobre la psicología política. Vaya que sí es un tema actual y va dirigido para todo el mundo, para nosotros ciudadanos comunes, para adentrarnos un poco en todo lo que es la psicología política, teoría, práctica, contexto y aportaciones, precisamente dando un poco de introducción al conocimiento del autor que está hoy aquí con nosotros. Psicología política, teoría, práctica, contexto y aportaciones. Diego Armando Cruz Méndez, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es sobre todo un profesionista comprometido con la educación de nuestro México. Cuenta con una sólida formación académica en los campos del derecho, la psicología, contando con estudios de licenciatura y posgrado, ya que se encuentra cursando la maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública. El autor es también autor de excelentes ensayos como La psicología de las campañas políticas, el cual esperamos que pronto sea editado y publicado. Es además un joven político que se desempeña como militante, promotor, consejero y congresista nacional del partido de izquierda progresista más importante de México. Su formación académica, su actividad profesional le son pilares de su praxis, es decir, la práctica en el conocimiento de política, con lo que persigue materializar la realización del bien y la justicia social. Bueno, la presentación de este libro es cabal, ya que se propone servir de material formativo académicamente a todos los estudiosos de las ciencias, tales como la psicología y derecho, y didácticamente proporciona una base científica y técnica para desarrollar una actividad política ética que tanta falta nos hace, comprometida con el bienestar de los habitantes de nuestro país. Bueno, pues te agradecemos mucho, Diego, que estés aquí con nosotros en el estudio para platicar acerca de esta investigación y libro que has hecho, que como he estado viendo, es muy didáctico, que eso es lo importante y que puede ser pues muy bien asimilado por cualquier persona de todos los niveles, desde los que conocemos poco de esto hasta los que son ya expertos en la psicología de la política social. Bienvenido, buenos días, Buenos Diego. días, muchas gracias por el espacio, amigo Medardo. Este es un momento importante, considero que todos tus televidentes son pieza importante y fundamental también para hablar sobre el tema y el nacimiento de un nuevo estudio en relación aquí a la psicología política, que considero que es el primero en México. Sí, esto, fíjate que aquí viendo algunos de los temas que te digo, está muy didáctico para cualquier tema, en cualquier hoja que usted abra, tenemos algo que aprender sobre, pues por ejemplo aquí viene amenaza simbólica en las políticas nacionales, mediación y diálogo intergrupal, y se va usted al principio, al final, viene por ejemplo entrenar habilidades de comunicación no verbal para proyectar confianza y seguridad. ¿Qué otro? Bueno, tenemos temas, estrategia para acrecentar el liderazgo político, fundamentación teórica, práctica, y algo que también toca el tema pues de la ética en la política. Sí. Ese es algo muy importante que hoy requerimos. Estamos los ciudadanos, Diego, pues ya no creemos en nada. Los políticos, los partidos nos han decepcionado. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta percepción en nuestro país? Primero que nada, aprender. Sí. Y justamente ese es el tema del libro. Yo creo que tenemos que comprender y aprender cuál es la mecánica que se utiliza. Hay teorías de dominación social que luego a veces suenan
conspiranoicas o pueden tomarse como maquiavélicas. Una idea de conspiración. Pero no existen las teorías de dominación social. De hecho, vienen algunas teorías plasmadas dentro del libro, y tenemos que entender y comprender que somos objeto de dominación social cuando no conocemos o que no entendemos la situación o inclusive las frases que se están empleando para conquistar o para persuadir a la sociedad. Sí. Y es justo en este libro donde vamos a encontrar algunos aspectos clave para que la sociedad despierte, pero que tenga un despertar de conciencia en relación a la situación que vamos a vivir o que estamos viviendo dentro del contexto político. Y la ética en la política pues se ha perdido. Yo he visto con mucha tristeza, y esas fueron algunas de las motivaciones relacionadas a la escritura del libro. Todos hemos sido víctimas del discurso de algunos personajes en el ámbito político, hemos sido víctimas del trato que nos han conquistado, se les ha brindado el apoyo, se ha construido un trabajo político en torno a ciertos personajes, y en el momento de la conquista del poder se olvidan de todos ellos y de todos aquellos que les ayudaron, que los impulsaron, que inclusive pues les generaron una votación en el tema electoral, y los abandonan. Entonces es un tema polémico, pero es un tema que a todos nos debe interesar. Sí, hombre, hoy vemos en el mundo entero que la polarización entre las ideologías llamadas de izquierda y de derecha, y que vemos que allá arriba se juntan las dos y resulta que a base de engaños han cambiado las políticas a nivel mundial en cualquier sentido, los que se llaman de izquierda, repito, los de derecha, y que finalmente la falta de ética en la política pues nos decepciona, y hoy se aprovecha mucho a veces de las necesidades de la masa del pueblo para engañar y allegarse el gobierno, llegar al gobierno, y luego pues vemos que no están cumpliendo todo lo que se ofrece. Y no cabe duda que la ambición humana es tremenda y desvirtúa todo. Pues es el gobierno del ser humano, pues, los pecados capitales. Yo siempre me remonto a eso para poder distinguir a una persona, para poder conocer a alguien desde el primer momento. Pues hay que saber qué pecado le gobierna. Sí. Y a través del conocimiento de ese pecado es como puedes persuadir a esa persona satisfaciendo el pecado. Así es. Si le gustan las mujeres, pues hay que ponerle una mujer. Sí. Si le gusta el dinero, pues hay que darle dinero. Sí. Si tiene hambre, hay que darle de comer. Y así sucesivamente. Y es una estrategia empleada a nivel global. Yo he visto que en todo el mundo, no propiamente de México, en todo el mundo han generado estas teorías de dominación social donde atacan el pecado capital de la sociedad. Así es. Y ahora vemos, por ejemplo, a Donald Trump, un tipo que se dice pues de derecha y todo, y que ha transformado hoy nuevamente el paradigma del liberalismo, que pues nada tiene que ver en su esencia natural en comparación con el socialismo. Y entonces dice uno, aquí todos están buscando el poder económico, el poder político, no les interesa resultados para una equidad a nivel de sociedad. Sí, yo creo que la gran mayoría de las ocasiones ha sido así. Es solo que a veces también la cuestión educativa o la comprensión en relación a la forma en la que se gobierna, pues no era tan amplia ni se conocía tanto como hoy. Pero no dista mucho la izquierda y la derecha. Sí. Regularmente estamos siendo víctimas de una política que construyó Margaret Thatcher, ¿no? Nos han hecho creer que existe una izquierda, nos han hecho creer que existe una derecha, pero eso es en el discurso, en la vida real, en este mundo terrenal en el que nos encontramos. Yo no veo que exista muy, muy firmemente la política de izquierda.
todos, desde la derecha, ultraderecha, todos han alimentado la necesidad del pueblo. Sí, pero sí. Lo han hecho con el objetivo claro de controlar, de adquirir la votación y después pues, adquirir ellos o satisfacer sus propios intereses. Sí, sus intereses de grupo y de filosofía, ¿no? Por ejemplo, hablábamos por ahí hace poco de la masonería en México y en el mundo. Pues ahora hay como unas 4 o 5 grandes ideologías dentro de ese mismo concepto de los liberales masones, ¿no? Que ni ellos se ponen de acuerdo y cuando se pelean entre ellos también se pelean a muerte. Sí, estuve viendo algunas notas que salieron y yo creo que todo está en decadencia, pero la decadencia en ocasiones genera un crecimiento. Todos, y el crecimiento involucra a la sociedad. Por eso es que decidí también escribir el libro. Considero que es importante generar esa conciencia colectiva, esa conciencia social, porque no hay poder más sublime y más real que el poder del pueblo. El poder del pueblo es el que en algún momento va a llegar a cambiar la expectativa y va a llevar a cambiar la mecánica del ejercicio del poder al interior de los espacios administrativos. Sí. Pero si el pueblo no tiene conciencia, difícilmente vamos a encontrar esa parte. Así es. Entonces, en todas las instituciones en la que comenta de la masonería, en los gobiernos, inclusive en la iglesia. La religión es otro poder tremendo. Sí, en todos los poderes, pero la sociedad es la que en algún momento, a través de este despertar de conciencia, a través de este conocimiento adquirido por la lectura, por la información globalizada, porque ya estamos viviendo una información bastante globalizada, es como vamos a comprender que el verdadero poder y el legítimo poder lo tenemos como sociedad. Así es. Y fíjate, por ejemplo, ahora estos grandes desarrollos de China, de Rusia, que vienen emergiendo dizque del comunismo, y son totalmente hoy capitalistas de un grupo dictatorial en cada una de esas naciones, ¿no? Sí. Dictatoriales, pero muy de derecha. ¿Qué cosas? Sí. Yo escuchaba tiene un canal de YouTube, tiene un podcast y se me hace interesante la postura de él. Se llama Diego Rusarín. Seguramente lo han escuchado. Él dice, pues yo prefiero ser socialista, pero con mi cartera llena, hablando de la perspectiva, de la óptica desde China, que el crecimiento de los ingresos per cápita de las personas allá en China, pues tuvo un incremento casi del 300%. Sí. Del salario mínimo pasaron en un 300% por encima de lo que estaban ganando hace 20 años. Sí. Y entonces decía, pues el socialismo entonces sí está funcionando, o el comunismo está funcionando, porque la clase media y la clase baja tuvieron un ascenso en el escalón económico. Sí, y el consumismo. Sí, claro, sí. A base de consumismo, pero en fin, pues es todos los seres humanos pues aspiramos a tener y a ser y a tener libertades. Allá, aunque las libertades tienen sus límites, precisamente de estos grandes poderosos chinos que han hecho ciudades mejor estructuradas que las europeas y americanas. Nos han puesto el ejemplo y cómo un grupo poderoso controla todo, ¿no? Allí no hay elecciones, igual en Rusia. Rusia ahora pues está sufriendo porque es un poder unipersonal, pero en China es un grupo que ha podido sacar adelante a China, pero repito, dándonos capitalismo. Y ahora en América Latina están los países que están yéndose por un socialismo, así que nada tiene que ver, que es más bien también de poder y de control para los pueblos, pero con pobreza, lamentablemente. Sí, yo veo
un cambio O se aprovechan de la pobreza, ¿no? Sí, pero es justamente esa parte, pues. Sí, aquí estoy viendo uno de los temas tuyos, incentivos para votar con responsabilidad. Dice, la responsabilidad en el voto es clave para evitar decisiones impulsivas o desinformadas. Según Campbell, 1960, los votantes que perciben una conexión directa entre su voto y las políticas resultantes tienden a informarse mejor y votar de manera más consciente. Propuesta práctica, aquí viene lo siguiente: incentivar la participación responsable, ofreciendo beneficios simbólicos como el reconocimiento de votantes informados. Esto puede realizarse mediante campañas en redes sociales y colaboraciones con figuras públicas y líderes de opinión que promuevan el voto consciente. Por ejemplo, aquí en México, en el programa de Morena, está la aportación de apoyos desde los jóvenes que no trabajan hasta los adultos mayores que ahora ya a partir de 60 años van a obtener esos apoyos. Y eso se da tanto en los países capitalistas, sobre todo los europeos fueron los primeros que empezaron a dar subvenciones, ¿no? Pero aquí el gran problema en México es que se aprovecha mucho de la dádiva para buscar el voto. Sí. Volvemos a lo mismo. Yo creo que atacamos el primer pecado capital, que es la avaricia. Y todos siempre queremos tener algo más, siempre aspiramos a tener más. La gran mayoría va a satisfacer esa necesidad con la intención y con el objetivo de captar a las personas. Hablando en un sentido crítico y estricto, pues podemos decir que efectivamente lo han estado utilizando como un medio de control social. Así es. Y que ese control sin duda satisface una necesidad, y esa necesidad sin duda genera un compromiso para con el poder, o para con quien esté desarrollando esta actividad. Y yo creo que eso forma parte de la política tradicional en México. Así es. Pero necesitamos incentivar a la gente a conocer, a aprender, y a que no generemos mayor votación sin una conciencia, pues. Necesitamos despertar esa parte. Yo hago propuestas. Esto hasta se podría convertir en una Biblia para todos los que tienen aspiraciones políticas, porque hago propuestas que están basadas en estudios. Ahí vienen, no solo se aborda la psicología, también se abordan algunos aspectos de neurociencias, que cómo se estimula el cerebro a partir de ciertas actividades o de ciertas acciones que puede uno realizar con la sociedad. Sin embargo, esto también le ayudaría mucho a la sociedad en general, sobre todo a los jóvenes que tienen una muy poca participación y que luego a veces se dejan llevar únicamente por el momento político, no tienen una conciencia generalizada en relación o en torno a las figuras o a los personajes de participación política electoral, llámese candidatos en el momento de la elección. Y eso, pues, sin duda ha generado los gobiernos que tenemos. Sí, lamentablemente, fíjate, tenemos un grave problema. No se ha podido atender la corrupción, abatir la corrupción. Es tremenda la corrupción en México. Yo creo que, yo aquí lo digo, todo lo traemos en la sangre, ¿no? Tuvimos un PRI de casi 100 años que creó esa cultura ya la traemos en la sangre, comento yo. Tenemos que abatir. Vemos cómo salen hasta cualquier funcionario menor sale con muy buen capital después de estar sirviendo en un 80% más en todo el país. Pero tiene que ver con eso. Sí. Tiene que ver con eso. A ver, hemos tenido presidentes académicamente mal. Y una cuestión, no quiero decir que sea el parteaguas para mejorar la condición de los gobiernos, porque la Constitución no exige, pues, una cuestión académica. Sin embargo, sí hay cosas que se despiertan a través del conocimiento.
hay partes fundamentales como la ética que sí se encuentra en las universidades, que sí la desarrollas a través de la conciencia social, a través de la práctica, de la ética, y que si no tenemos esos personajes interesados en la política, pues ellos nunca van a gobernar. Entonces gobiernan los mismos grupos de poder que se han formado, que se han perpetuado y que tienen el interés. Entonces nosotros tendríamos que buscar en la sociedad ese despertar de conciencia política para que entre gente de perfil, así y gente con conciencia y que tenga una práctica ética responsable, sana y buena para nosotros como ciudadanos. Aquí hubo un desarrollo de modernización, si tú quieres, urbanístico, con una persona que era don Ramón Tello, allá en los 60s, originario de Agostitlán, y él decía, bueno, yo medianamente sé leer y escribir, reconocía, pero tuvo una visión para ir, por ejemplo, pavimentando las calles, apoyando las escuelas. Y yo creo que, además de que lo que tú dices, sería ideal tener una preparación académica y social adecuada, pero él con sus valores humanos, claro, y con su sentido común. El sentido común a veces supera a cualquier otra profesionista o sabio, ¿no? Sí. Una persona con sentido común y valores puede ser un gran ser humano y un buen político, un buen gobernante, ¿no? Pero son los que menos interesan. Sí. Son los que menos se interesan, ¿no? Y tenemos que cambiar esa dinámica en la sociedad, y tenemos que generar una participación completamente diferente. No necesariamente participar en la política o partidos, sino estar atentos de la realidad social y estar atentos de todos aquellos que están participando en la política, porque también hay profesionistas que se aprendieron de memoria las frases de Aristóteles, las frases de Sócrates, y que hablan, y que cuando están hablando, pues ya te citaron a Maquiavelo, ya te citaron a Platón, ya te citaron, y uno cree que esa retórica que manejan pues es de una persona culta y de una persona ética, pero también hay lobos disfrazados de ovejas, aún con tienes a Hitler. Sí, no solo a Hitler, ahí tenemos a un estudiante de Harvard, ¿no? Que fue el presidente más ladrón, Salinas de Gortari. Y que citaba y hablaba, y su tono de voz suavecito y sutil, y cuando se expresaba pues trataba de hablarle a la gente en un nivel básico para que le comprendieran lo que él intentaba decir, pero nunca entendimos realmente lo que nos intentó decir o lo que nos estaba diciendo. Y esa es parte de en eso nos vamos a basar en este libro. Entender, no solo comprender la frase, sino entender que lo que dices a veces no cuadra con tu personalidad. Y tenemos que conocer a las personas a través de su lenguaje corporal, a través de su práctica diaria, y entender que lo que están diciendo no siempre corresponde realmente con lo que es la persona. Sí, está muy bien. Aquí hay muchas, por ejemplo, igualdad de estatus. Crear roles y proyectos donde los empleados tengan niveles de responsabilidad y decisión equivalentes para que todos sientan que sus aportes son valorados. Igualdad, objetivos comunes, cooperación entre los grupos, apoyo. Un problema grave también nosotros en la sociedad mexicana, somos muy individualistas, no sabemos trabajar en grupo, como empresarios. Aquí, por ejemplo, en México, hay países que han avanzado mucho en la economía a través de las cooperativas, y en México se trató de implementar cooperativas a nivel nacional de todos los ámbitos, y somos muy individualistas. El sistema académico anterior tenía que ver con eso. El lema muy famoso, y es un lema que ahorita que lo diga todos lo vamos a entender: primero yo, después yo, al último yo.
Sí. Y ese lema es un constructo social justamente para desvincular al ser humano de la sociedad. Sí. Dejando de lado esta parte tan importante, todos uno para todos, todos para uno, la unión hace la fuerza. Nos estamos olvidando de esa formación que ayudaba al desarrollo colectivo. Sí. Ninguna sociedad se construyó con un individuo. Todas las sociedades se construyeron a través de la unidad, de los esfuerzos del colectivo mismo. Sí. Entonces, si nosotros no regresamos a aquello que nos hizo grandes, pues jamás en la vida vamos a tener un desarrollo real y material de nuestro municipio. Yo lo platicaba con un amigo, David. Decía, nosotros mismos hemos estado generando la debacle de la participación política, porque nosotros mismos hemos segregado, dividido a la misma sociedad, y la dividimos simplemente con el hecho de decirles este es mejor o este es mejor, pero no generamos un análisis, no invitamos a la gente a analizar. Así es, mira, aquí por ejemplo, no vamos lejos, en Ciudad de Hidalgo nosotros intentamos hacer cooperativas, por ejemplo, de proveeduría para los ropereros. Pues no, siempre falta el vival que agandalla todo, ¿no? Y todo eso. Hay empresas ejemplares, por ejemplo, aquí que produce Boeing, los jugos y todo. Desde el barrendero es dueño de esa empresa. Sí, tiene y todos ganan bien y han logrado tener un capital ya muy fuerte. Hoy se está modernizando con maquinaria de millones de dólares, donde todos están trabajando en esa cooperativa. Aquí nos hace falta armar cooperativas. En Italia funcionó muy bien las cooperativas y llegaron a ser empresas de perfumería mundial, sí, juntándose ahí 15 o 20 personas. Sí, no sé, recordarás que nosotros hicimos una en relación a los de mujeres constructoras de paz, donde se juntaron varias mujeres y construimos, y sigue operando, un taller de corte, confección y costura de ropa. Ahí está el ejemplo. Ese es un ejemplo. Ahí son 8 familias que se mantienen o que tratan de mantenerse a través del trabajo cooperativo y colaborativo. Sí. Y esa es la clave. Sí. La clave es la sociedad, la unión de la sociedad, pero para eso necesitamos todos tener una misma sintonía, tenemos que tener una misma educación, donde la unidad haga la fuerza. Yo creo que se nos olvida. Luego a veces vamos a la iglesia, y el pueblo de Israel no lo salvó Moisés, lo salvó el pueblo de Israel. Todos juntos caminaron para salir de Egipto. Sí. Y nosotros no hemos entendido, pues no hemos regresado a la historia, y la historia es el maestro. Claro, sí. No sé, Moisés fue el guía. Sí. Pero el pueblo unido fue el que hizo que se salvara Israel. Así es la unidad. Y ya regresando a lo político, social, también aquí, licenciado, el caso de Morena, venimos como trayendo un ejemplo del PRI, donde tenemos, por ejemplo, nosotros una sensación de que quieren, con todos los movimientos que ha hecho, ahí me dirás tú si estoy mal o bien, de volver a crear un PRI para otros 70 años Morena. Y resulta que Morena absorbió una playa de corruptos de otros partidos que han venido a crear un conflicto ya interno en Morena. Pues es que no puedes tú funcionar cuando te traes lo peor de los otros partidos, que es la corrupción y la ambición del poder. Yo siempre he sido muy crítico de esos temas, y regularmente participo en el tema político, regularmente desde los 17 años, pues ya tengo 21 años participando, voy a cumplir 40 años en este. Y sí, lamentablemente se desvirtúan los movimientos. Yo platicaba con el dirigente estatal, y en el 2018 se ocuparon algunos personajes, en el 2021 no se ocupaba nadie.
ya el 2021 era una elección que se tenía más o menos consolidada a través de la participación de los legítimos participantes, valga la redundancia, dentro del movimiento. En el 2024 hicieron una paella pues, grotesca. Agarraron a Juana, a Perengana, Pedro, Mario, agarraron a todos los que quisieron y desbandaron o mandaron a la banca a los verdaderos activistas o políticos de Morena. Así es. Y ha sido desastroso, y yo no veo una composición o una recomposición ideológica, y no veo esa recomposición ideológica porque los mismos actores han venido caminando en otras fuerzas políticas y ahora están al frente del proyecto. Entonces, en tanto no haya un cambio generacional en el ámbito político, vamos a venir caminando con los mismos errores, porque son las mismas piedras. Sí, son las mismas piedras, nada más las cambiaron de lugar. Sí, lamentablemente, y tienen razón todos los morenistas puros en estar molestos, ¿no? He platicado con algunos liderazgos que no se identificaron con ningún partido más que de la izquierda, y están enojadísimos. Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí sí, pues, tanto no haya esa... Sí, hay que leerlo. ¿Dónde va a estar a la venta este libro? Ahorita lo vamos a tener hoy, que los invito a todos, amigos, amigas, hoy a las 5 de la tarde en el Museo Tlaximaloyan. Ahí vamos a tener a la venta el libro, y vamos a hacer la presentación del libro mismo. A ver, los invitamos al ama de casa, por favor, que se interese más en lo que pasa a su alrededor, y con este libro muy didáctico, muy agradable. Puede uno aprender mucho, te felicito. Gracias. Hace falta más literatura de esta, así es que hoy a las ¿qué? Hoy a las 5 de la tarde. En el Museo Tlaximaloyan, por ahí estaremos para escuchar aquí a nuestro buen amigo Diego Armando, que lo hemos visto a lo largo de los años, pues trabajar a pesar de las adversidades. Él está allí luchando por hacer un cambio, y cada quien de uno tenemos que sumar esos pequeños cambios para hacer este México mejor. Así es que felicidades. Gracias, amigo. Gracias. Y gracias. Vamos a leerlo completo. Sí, ahí nos vemos hoy a las 5 de la tarde en el Museo Tlaximaloyan. Gracias de todo corazón. Gracias. Bueno.